¿Te sigo? Listo, hermana. Gracias. Teniendo esto en mente, pues podemos entender que las formas son igual de importantes que los contenidos, ¿no? No, por ejemplo, eso me hizo pensar en cómo yo, en mi proceso de aprendizaje, por ejemplo, de primaria, pues hubo mucho contenido, pero las formas no me dejaron nada, ¿no? Y ese contenido pues se fue perdiendo a través del tiempo. Y yo creo que todo esto del aprendizaje litúrgico encarnado hace que tú guardes no nomás los contenidos, guardes esas experiencias que te hicieron llegar a una verdad. Y también tenemos esto que dice, estemos conscientes o no de que hay una liturgia en nuestra familia, la realidad es que la tenemos. Entonces, eso nos tiene que llevar a meditar cuál es la liturgia que estamos empleando, que estamos enseñando a nuestros hijos. Y esto me cayó a mí muy en lo muy en la frente, pero bueno, pues me es de ayuda y de estímulo saber que tengo oportunidad de cambiar y de hacer una nueva liturgia que reordene más nuestro día y nos lleve hacia ese apetito de lo verdadero, lo bueno y lo bello en los niños. Alguien, hermanos, quisiera comentar algo acerca de esto, de emplear aprendizaje litúrgico y encarnado en la enseñanza que entendieron, que los hizo pensar todo esto. Sí, hermano Paco. Pues creo que no sé si es en esta lección o en la siguiente, en donde se explica un poquito la parte de encarnado, cómo justamente nosotros necesitamos encarnar todas las ideas al final para poder aprender y una encarnación o la parte más obvia de encarnar algo, por ejemplo, son los libros, como las ideas tienen que convertirse en signos que traen, que tienen palabras y ideas, etcétera, porque al final nosotros no podemos interactuar con las cosas sino hasta que las palpamos en un sentido, en este caso leyéndolas, y de ahí vienen más ejemplos, ¿no? Los números, como necesitamos, antes de entender el signo 3 nos daba el ejemplo de las piedras ahí para poder ver una piedra, dos, tres, y empezar así hasta que tenemos una cosa, un artefacto, ese es el que transmite o contiene la idea y nosotros interactuamos con estos artefactos en experiencias y eso ya de ahí se puede, esos son los ejemplos como más simples, pero se traslada a otros que creo que esos sí son de la siguiente sesión, en donde había el vestirse de para tratar de encarnar o vivir o pensar cómo algún personaje vivió alguna situación, un montón de ejemplos en los cuales no nos quedamos meramente con un contenido, sino lo tenemos que aterrizar a algo con lo que estemos más relacionados o hacerlo directamente nosotros. Ahora sí depende del tipo de conocimiento, pero que ese acercamiento más con nuestra experiencia personal es lo que verdaderamente nos hace que lo comprendamos mejor. Sería lo que me acuerdo. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, dice, la verdad, lo bueno y lo bello están, ¿no? Vienen del Señor y están contenidos en algo, en una materia. Y esto tiene que encarnarse para que la energía de eso que está ahí pueda, pues, como decía, de la chispa, ¿no? Del fuego, ¿no? Pueda encenderse en algo y entonces llegar a afectar tu alma, ¿no? A generar esa verdad, pero ya en ti. Muchas gracias, hermano Paco. Jonathan o Gaby.
Sí, soy yo, Lucero. Em, Así como decía Paco, la verdad yo puedo pensar en muchos ejemplos en los que sí puedes como, pues de contar las piedritas, de que vestirte de tal personaje de la historia. Hablaban también como de, por ejemplo, un tipo de comida, cosas así, pero hay muchas otras materias que la verdad no me quedan tan claras, que supongo que ya que avancemos más, pues sabremos cómo aterrizarlo en lo práctico, ¿no? Pero lo que sí me quedé pensando ahorita que hablabas de la liturgia es que creo que es importante nosotros como papás fijarnos qué cosas, también lo leí en el otro libro que lo recomendaron de Teaching from Rest, creo que se llama, qué cosas quieres tú que tu niño sepa, o sea, qué quieres que se le quede grabado. Y creo que eso tiene mucho que ver con el ambiente que pones tú en tu casa, con la actitud también cuando vas a empezar a enseñarles y la forma en que ellos lo van a recibir. Entonces, algo que me acuerdo es que una mamá decía, por ejemplo, yo pongo himnos para que se despierten. Se me hizo buena idea y apenas lo apliqué el domingo y creo que funcionó. Dice, de esa forma dirijo los primeros pensamientos del día a la alabanza al Señor. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo más, no? Pero creo que el enseñarles a estar dispuestos a aprender, o sea, la actitud, no de que hay escuela, sino como que haya algo que les motive para empezar a trabajar en eso. Y al final esa actitud, esa buena actitud, les va a hacer que aprendan pues cualquier cosa, ¿no? Entonces siento yo que al menos en mi caso tengo que empezar con pasitos así de chiquitos y no pensar como en los grandes ejemplos de cada materia. Entonces me ayudó mucho como a poderme enfocar ahorita, bueno, más bien trabajar en enfocarme en lo que quiero, para que ahorita que están pues más o menos chiquitos, vayamos trabajando sobre todo en carácter, que es lo que a mí me cuesta trabajo cuando van creciendo. Entonces se me hicieron buenas ideas que ya después podremos compartirnos entre todos porque no se me ocurren tantas, pero creo que la actitud y el respeto y la dedicación a este tiempo de aprender es muy bueno cultivarlo. Ya, esa era mi participación. Gracias, Gaby. Sí, sí, totalmente cierto. Y como dice ahí, crear en el niño un apetito, ¿no? Hacia lo verdadero, lo bueno, lo bello. Cuando nuestros hijos tienen hambre, cómo es su desesperación y dicen, me estoy muriendo de sed o me estoy muriendo de hambre y si no me lo das. Y si creamos eso para el aprender, si, como tú decías, Gaby, si nuestros hijos tienen esa disposición, ese asombro, esa maravilla, pues yo creo que vamos a ir avanzando muy bien en los pasos de la escuela clásica. Bueno, aquí hay unos como recomendaciones de las que saqué y hablaban de esto, de poner ritmos del día, de la semana, del año, que nos ayuden como a marcar ciertas pautas. Aquí hablaban, por ejemplo, bueno, ahorita voy a avanzar y luego doy otras cosas que se me vienen a la mente. Dice, incorporar el descanso y el tiempo sabático. Y mencionaban que algunas de las mamás de ahí trabajaban 6 o 7 semanas y después daban una semana libre, libre, libre. El tiempo para reflexionar o hacer una pausa, tiempo para expresar gratitud por lo que se ha aprendido, por lo que se quiere aprender. Esto lo mencionaban como más pensando en el fin de año o del ciclo escolar. Mencionaban la musa de la forma y la musa de la inspiración. Decía, la imaginación son las posibilidades de lo que se puede hacer, ¿no? O sea, si se nos van planteando este tipo de posibilidades como esto de los himnos, pues nos vamos a ir abriendo a muchas posibilidades que podemos hacer y también tenemos que llevar a una forma que es el límite del patio de recreo, la estructura del día, cómo vamos a estructurar, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero finalmente tenemos cada quien que ver
en nuestra familia, qué sirve, cómo sirve, los horarios, las maneras, a lo mejor las edades entre nuestros hijos, y eso nos puede ayudar. Decía también de leer la liturgia de la iglesia pensando en la educación. También nos puede ayudar, decían cómo las formas, cómo te va llevando de la alabanza a la lectura y cómo había diferentes actividades que te van preparando como para recibir la predicación, recibir la palabra, pues pensémoslo en la educación para recibir lo que en ese día queremos que ellos entiendan bien o guarden, ¿no? Decía también que tenemos que entender o estar agudos en entender lo que es estresante, en dónde se pierde el orden, la armonía. Y estos son puntos importantes de partida para crear una liturgia ahí. ¿Qué vamos a hacer con estos momentos? ¿Cómo los quitamos o cómo los transformamos en algo bueno? También hablaba de sorpresas y alegrías de los días libres imprevistos, celebraciones. Muchas veces vamos en el día a día, ¿no? En lo que nos apremia el tiempo, lo que vamos teniendo que hacer. Pero si vamos estructurando también momentos de celebración, ahí mencionaban el Thanksgiving o Navidad y así, pero nosotros también podemos, digo, aquí en México podemos resaltar ciertas fechas, que queremos que ellos vayan entendiendo como de una celebración, como de algo importante, que vaya creando en ellos hábitos que los fortalezca en ciertas virtudes, que les haga encarnar más esos aprendizajes, que les dé recuerdos después, que esos recuerdos les van a traer pues conceptos aprendidos, ¿no? ¿Alguien quisiera mencionar algo más de lo que se vio en los videos o de lo que comentaron las hermanas? Sí, Gaby. Me acordé de otra cosa. Dice mi esposo que les comente que llevamos unos años haciendo lo del Thanksgiving, ahorita que lo mencionaste. Y creo que es importante porque al estar dentro de esta comunión en la iglesia, creo que ya nuestros hijos están formando pues esa bonita celebración, porque se ha tratado de compartir en ese día también lo que significa. Entonces pensamos que ya en próximas generaciones pues será mejor cada vez, ¿no? Se va a ir puliendo. Y me acordaba también, que leía hace poco una mamá que creo que ahorita queda muy bien en el tema, porque decía, yo me imagino siempre a mi hijo cuando ya sea un adulto, como de 20 y tantos, y conozca a algún otro adulto y se sienten a la mesa y le pregunte, oye, tú hiciste escuela en casa, ¿verdad? ¿Cómo fue? Cuéntame. Entonces decía esa mamá, yo quiero que en ese momento mi hijo tenga, o sea, tales recuerdos, ¿no? En mi casa había un ambiente tranquilo, siempre estaba mi mamá, siempre me tuvo la paciencia, o había cosas que se me dificultaban, pero siempre tuve una guía o así. Y ahora pienso eso. ¿Qué quieres tú que tu hijo en 20 años tenga en su mente? Y pues que manifieste, ¿no? En su vida. Entonces creo que es un buen punto como para sentarnos a pensar. Uy, sí, claro. Ahorita que lo dices, pues sí. Quisiéramos que lo que nosotros queremos dejarles a ellos, pues eso es lo que expresen, que aprendieron muchas cosas, que se maravillaran, que investigaron,
que aprendieron juntos. Algo que mencionaban muchas estas señoras es que no tuviéramos como miedo de empezar, ¿no? Que no quisiéramos entender todo. Bueno, lo mencionaban en la lección del discurso socrático, pero pues viene a ser útil para cualquier cosa de nuestra enseñanza, que no tuviéramos miedo de empezar, de algo pequeño. Si ya entendemos algo pequeño, pues como tú lo hiciste, Gaby, aplicar los himnos, las alabanzas y así amanezcan nuestros niños y así dar pasos y así animarnos y el Señor nos irá capacitando cada vez más para entender más, avanzar más y ver la obra que Él en su voluntad pueda hacer en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gaby. ¿Alguien más quisiera añadir algo? Hermana, cuando empezamos con la búsqueda como lo mencionabas, dejar algo que quede presente en su futuro, pensamos en que ellos estuviesen acercándose al Señor de rodillas, ¿no? En oración. Y, y creo que son cosas que pueden impactar en su vida, ¿no? El hecho de ver cómo, cómo hay que estar ante el Señor en reverencia, en dependencia y en comunión con el Señor. Y ya después de ahí, pues y también gracias al esposo de mi esposa, hemos empezado a encontrar otras cosas útiles para nuestro día a día y como con el objetivo de buscar dejar un mejor bien en su futuro. Sí, adelante, hermana. Muchas gracias, hermano Carlos. Sí, totalmente la oración y nuestra confianza en el Señor y incluso las oraciones que el Señor pueda responderle a ellos, los hace entender que hay un Dios que escucha las Sí, oraciones, que sí va a está, ser bonito cuando empiecen a ver esas oraciones respondidas. sí, claro, y impactante, ¿no? Bueno, mis hijos a mí me han preguntado, este, pues lo que es, ¿no? Tu oras y cómo sabes que el Señor me está escuchando, cómo puedo saber que hay alguien oyendo mi oración, pero Sí. el Señor responde oraciones así. Una vez, bueno, les platico rapidísimo, una vez estaba perdida, no encontraba la calle y mi teléfono estaba al 1% y yo, no, por favor, no. Y buscando la calle yo iba sola con Mateo y Mateo se empezó a poner nervioso de verme a mí como nerviosa y alterada y se me iba a apagar y yo no sabía ni dónde estaba. Y y me dice que empezó como a alterarse, empezó a decir cosas y yo le dije, por favor, no, ahorita no me hables, ¿no? Si quieres ayúdame a orar. Y empezó a orar y en eso entendí el mapa, supe dónde estaba y ya se me apagó el celular, pero entendí, ¿no? Y dije, ay, gracias, señor, antes de que se me apagara, entendí. Y luego Mateo me dice, mamá, yo empecé a orar al Señor que por favor pudieras entender dónde estábamos y así. Y para mí esa oración que le respondió al Señor, la he traído mucho a su memoria cuando Él me dice, es que cómo creo, es que no entiendo cómo es arrepentirse, cómo es creer en Él. Siempre le traigo esa oración. Le dije, Él te escucha y tú ve a Él te conoce, no le tienes que decir nada nuevo, pero Él quiere que tú vayas a Él, que pidas que te arrepientas. Entonces, pues sí, totalmente nuestra dependencia al Señor va a ser algo importante y básico en su vida. Hermana Aida o Paco.
Hola, hermanos, buenas noches. Ay, pues qué bonito, hermana. Qué padre escuchar estas historias que pues nos animan, ¿no? Pues a no perder pues nuestra mirada en el Señor y que todo lo que hagamos pues sea para que, pues sí, como dice el hermano Carlos, abrir pues ese camino, ¿no? Que sea más llano para nuestros pequeños. Bueno, pues esta lección, la verdad, ha sido muy enriquecedora para mí escucharla. Mm, Creo que las liturgias para nosotros como cristianos no son tan lejanas. O sea, estamos también acostumbrando a nuestros niños a estar el domingo y a tener una estructura. Eso creo que nos da mucha luz. Al menos aquí en casa ha sido un poco más sencillo como por ese ejemplo. Y ha sido difícil desde que escuché esta cuestión de liturgias y ritmos, más como horarios, ¿no? Cuando estás en la escuela piensas en un horario, como matemáticas a las 10, a las 11 español y así. Y cuando estás haciendo escuela en casa, no puedes hacer eso, porque pasan muchas cosas, pero sí puedes usar estas herramientas como la liturgia. Es como ese ritmo en el que tiene que ir tu casa, cómo vas a ir llevando los momentos, cómo vas a ir tomando cada momento para aprender, para que tu hijo se lleve un aprendizaje. Y me gustó mucho la analogía que hacían, lo que decías de que los niños se sienten más seguros cuando están dentro de un playground, ¿no? O sea, un lugar donde ellos pueden jugar libremente, pero hay una cerca que los está delimitando. Entonces creo que es muy importante hacer como estos dos balances en cuanto a tienes la libertad, pero dentro de cierta estructura, para que puedas saber que vas avanzando, que estás creciendo. Entonces, a nosotros nos ha servido mucho organizar nuestro día de cierta forma. Tenemos una forma, los niños ya están más habituados a ciertas cosas que hacemos. Por ejemplo, el viernes, creo que él se había comentado, el viernes es un día distinto, ya es algo diferente. Tratamos de usar nuestro viernes de exploración, de diario de naturaleza. O sea, hay cosas que hacemos, pero son distintas a los lunes a jueves. Otra de las cosas que ha servido de mes a mes, por ejemplo, pues ha sido nuestra celebración del Escolé, cuando nos reunimos con toda la comunidad y podemos estar en una celebración específica sobre algo. Como latinos, la verdad, no nos cuesta esa parte. Yo entiendo mucho a los gringos de alguna manera. En algunas regiones de Estados Unidos es difícil ser tan sociables. Creo que a nosotros no nos cuesta mucho eso y es bueno. Creo que traemos eso de las celebraciones, ¿no? A flor de piel. Entonces, no nos cuesta celebrar, no nos cuesta organizarnos, no nos cuesta estar juntos y eso es muy bonito. Celebrar las estaciones del año ha sido también muy, muy bueno este año con los niños. Desde el año pasado comenzamos a celebrar el otoño, luego la primavera, con ciertas cosas en casa, por ejemplo, comida especial de la estación, ¿no? Ahora es otoño, y me acuerdo mucho porque, bueno, pues, Samuel ha sido como se le ha quedado muy marcado cuando cambia la estación, porque cambiamos ciertas comidas. Por ejemplo, tomamos un picnic de primavera. Ahora, bueno, pues vamos a cambiar a uno de otoño. ¿Y qué es? ¿Y qué comes? O sea, ha sido más fácil para él entender el cambio del tiempo y es parte de lo que ahorita tiene que aprender, cómo va cambiando el tiempo. Entonces bueno, otra de las liturgias que hemos adoptado últimamente o de las prácticas que hemos adoptado, ahora que les comentaba un poquito de cuando estamos terminando un libro, hacer una celebración, y esto fue un tip que una hermana más muy experimentada me pasó, y es muy bonito terminar un libro, un buen libro, y hacer una celebración con la temática del libro. Entonces, es bien padre porque los niños lo refuerzan, se acuerdan de lo que leímos, y yo creo que es algo que ya va a ser una tradición en casa y esto es bueno. La formación de tradiciones en toda esta visión clásica es fundamental. Estás creando ya principios
estás creando ya formas de vivir, de experimentar la verdad, la vida. Entonces, eso también, si les sirve, experimentenlo. Terminan su libro después de que, no sé, un mes, 2 meses que lo leyeron, no sé, y hagan una fiesta temática con sus niños. No necesitan nada más que ustedes y sus niños, ¿no? Con lo que ustedes quieran. Entonces, eso ha sido muy bonito en cuanto a esta parte del embodie y de las liturgias. Y coincido con que hay que ir, pues lo que se nos vaya ocurriendo, ¿no? Que van experimentando, pues ir compartiéndolo. Creo que hay mucho más por explorar en toda esta parte. Gracias. Gracias a ti, hermana. Me acordaba de alguien que me decía que es importante hacer como memorias en los niños, como de la familia, ¿no? Pero ella como lo traía a la mesa como más de, pues, las vacaciones, los momentos de estar juntos. Pero esto que dices de esas tradiciones, pues yo creo que les hacen más memoria a los niños. eh, Porque es algo que están aprendiendo, es conocimiento que va a llenar su alma, pues sí, conocer al Señor a través de todo el proceso de aprendizaje que estamos haciendo con ellos. Muchas gracias, hermana. Híjole, ya se nos fue un montón el tiempo y todavía nos falta un buen, la discusión socrática. ¿Qué hacemos, hermanos? Hermano Fer, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos un ratito más o paramos o...? Pues podemos tomar unos 10 minutos más, hermana, yo creo, ¿no? ¿Sí? Para Ok. abordar este punto. Entonces empezamos como a las 8, 9, 10, 9, 15, creo. Entonces tenemos como unos 10 minutos, 15. Ok, hermano. Seguimos rápido. Bueno, pues este tema, yo no sé mucho de él, así que me metí, pues, a internet, ¿no? A Google a ver qué era discusión socrática y puse estas 3 definiciones. Es un método de dialéctica o demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes de la información. Consiste en una búsqueda activa y participativa del conocimiento. Invita a pensar e investigar por uno mismo y a explorar nuevas vías para abordar problemas reales. El profesor no se limita a transmitir mecánicamente una doctrina, sino que despierta el pensar crítico. Consiste en hacer preguntas que nos hacen pensar, nos permite adentrarnos en nuestros propios pensamientos para cuestionar nuestras ideas preconcebidas, encontrar nuevas perspectivas y responder las dudas que tenemos. Bueno, de lo que vimos en la discusión que tenían estas hermanas, pues mencionaban también que es como como un llevar a través de preguntas, de cuestionamientos, a que el niño descubra la verdad, decían que sí tienes que estar preparado con lo que vas a discutir, tienes que partir de una pregunta, tienes que tener pues más preguntas ya preparadas que te ayuden a entrar más en el tema, a ir guiando a la discusión entre los niños para llegar a una verdad. Hermanos, si alguno de ustedes sabe más acerca del tema, porque digo, yo entendí un poco más a raíz de escucharlas y de leer acerca del tema en internet, pero nunca me ha tocado estar ni
escuchar o escuchar un ejemplo de una discusión socrática. Entonces, si alguno de ustedes quisiera participar de su experiencia o de lo que sabe acerca del tema, me ayudaría muchísimo. ¿Quién se anima, hermanos? Yo digo que Josué. Yo también voto por Josué. Hermano, ¿no tienes un poco de conocimiento de eso? O Jonathan Figueroa. Sí, pues, o sea, no sé los que estuvieron presentes en la clase de los grandes libros. La clase estaba hecha en un formato de diálogo socrático. Yo tampoco, o sea, tampoco domino el concepto, pero lo que entiendo, hermanos, es que es un tipo de diálogo dirigido para poder encontrar no tanto las respuestas a preguntas, sino más bien los procesos mentales para llegar a ciertas respuestas, ¿no? Entonces consiste, pues, de un moderador, en un sentido que es el que está tratando de dirigir la conversación, por dónde va a ir, y el resto de participantes, pues, están en realidad conversando, ¿no? De hecho, no sé, hermanos, si han tenido oportunidad de leer los diálogos de Platón, pues son ejemplo de precisamente de eso, de diálogo socrático. O sea, vemos a la figura de Sócrates, por ejemplo, en la República, ¿no? Dice, entonces, ¿cuál es la mejor forma de gobierno, no? Y le contesta un joven que está ahí sentado, ¿no? Y dice, yo creo que es la aristocracia, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero en la aristocracia existe esta cosa, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y le contesta él, bueno, yo opino que está mal por esto. Y entonces Sócrates, pero si está mal por esto, entonces ¿por qué sucede esto? Y otra persona contesta, ¿no? Entonces es como, en un sentido es lo que se hace en esta clase, hermanos, que existe un moderador y el resto estamos retroalimentando un mismo canal de comunicación. Yo tengo una duda, hermanos, respecto al diálogo socrático y quiero que me responda alguien con hijos. Cuando se hace esta discusión, bueno, este diálogo con nuestros hijos, ¿quién juega el papel de Sócrates? ¿Por los niños o el adulto? Porque no sé si se han dado cuenta, pero Sócrates no tenía conclusiones. O sea, él nunca llegaba como nunca decía, esto es así por esto y por esto. No, o sea, él siempre dejaba que los participantes, pues siguieran respondiendo y todo eso, ¿no? Entonces nunca llegaba a conclusiones. Entonces, no sé, hermanos, si ustedes han tenido oportunidad de tratar de dirigir a sus pequeños o moderar, no sé, los que tengan hijos tal vez más grandecitos, eh, ¿quién es el que se queda sin respuesta para que los demás pregunten, ¿o sea, es el niño o son los adultos? No sé si a alguien le ha pasado esto y que quiera compartir alguna experiencia, hermanos. A mí me da mucha curiosidad porque yo creo que a veces los niños más bien van a jugar el papel de Sócrates y nosotros vamos a ser los que tratan de elaborar respuestas a sus preguntas. Pero no sé qué opinan, hermanos. Pues la mayoría del tiempo, hermano. Traen ese espíritu, entonces. Yo lo que entendí de una de las mamás que conversaban, una que dijo que en una de sus clases logró que todos sus alumnos llegaran a la misma verdad, aunque ellos estén en una etapa de ese preguntar, 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 sí hay como ellos preguntan, pero sí te das cuenta que en su preguntar no hay mucha verdad, sino que el pecado se ve reflejado, por ejemplo, el egoísmo o el querer ganar nada más por tener la razón. Entonces, yo creo que como papá sí tienes la oportunidad de ir llevando su conciencia a encontrar la verdad de por qué están incluso cuestionando eso, ¿no? Hoy me pasó que Mateo, ahí dice Mateo, siempre sale a la plática, comentó algo hay que, como hay que vender la camioneta que tiene algunos problemas para que otras personas se frieguen, así dijo, ¿no? Y yo me quedé, y le empecé a hacer preguntas, oye, ¿por qué dices eso?
si tú fueras el comprador, ¿qué pasaría, no? No encuentras algo de coraje o odio en ese comentario hacia alguien que ni siquiera conoces. ¿Por qué quieres que se friegue, no a alguien más? Entonces, sí, yo creo que en sus comentarios, en sus preguntas, muchas veces ves el pecado del hombre, de su carne, y eso, pues estar bien preparado y estar, bien en oración con el Señor para afrontar a las preguntas que nos van a hacer, pues sí, sí debemos estar preparados para llevarlos a la verdad, ¿no? Finalmente lo que entendí de esto es que ellos, no vas a decirles esto es así, sino que ellos tienen que llegar a esa verdad por sí mismos. Perdón, hermana Aida o Paco. Bueno, pues dejando de lado la posibilidad de que Sócrates estuviera troleando a la gente con mucho de lo que estaba diciendo, este, bueno, haciendo de lado eso, justamente creo que lo que decían en la lección, y creo que va a depender de qué temas estemos hablando. O sea, hay temas en los cuales pues tenemos pues una mayor certeza de lo que estamos abordando y podemos ir con un poco más de seguridad a marcar el rumbo a nuestros hijos y muy seguramente también habrá otros temas en los cuales nos explicaban por ahí que también tenemos que tener la humildad de que es posible que nos hagan una pregunta que no sabemos responder o incluso que las preguntas que nos hagan vayan a algún punto en el cual tengamos que replantearnos lo que estamos pensando, o sea, que nos hagan decir estoy mal. O sea, no solamente no sé, sino estoy mal. Entonces, sí puede pasar, creo yo, porque al final, como decimos, ¿no? O lo que comentabas, estamos buscando la verdad, no estamos buscando replicarnos a nosotros en nuestros hijos, pero pues yo creo que justamente eso también va dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de matemáticas, quizás pues no va a variar lo que vamos a decir, pero creo que también mucho de lo no recuerdo esto dónde lo veía, creo que es mucho también como de Charlotte Mason, no recuerdo, justo cuando los niños descubren la verdad o los alumnos o cualquiera de nosotros tiene esa experiencia y ese disfrute de haber descubierto ellos la verdad, les genera más el ánimo de después ellos mismos buscarlo porque ya están experimentando eso, que no lo experimentas cuando nada más les derramas una definición y pues no tiene ningún chiste, ningún disfrute, ningún deleite. Entonces, justamente creo que algo que también nos da esta manera de, de presentar o de buscar juntos la verdad y el conocimiento con los alumnos es eso, que al final, aunque tú hayas guiado a tus hijos en la mayoría de estos eventos o temas en donde quizás tú ya sabías la respuesta, pero haberlos llevado a ellos a que llegaran a contemplarla, creo que es parte de lo que hace que esta manera de hacerlo sea tan valiosa, ¿no? Y efectiva. Sí, Si sí. me permite. Bueno, creo que, bueno, esta parte de llevarlos a observar la verdad en cuanto a un cuento, la literatura, fábulas y eso, sí, creo que es una práctica. Bueno, nosotros no deberíamos interferir en su descubrimiento, ¿no? De la verdad. Y sí tiene, creo que ver con la parte del diálogo socrático. Creo que es un área en la que nosotros como padres que queremos educar clásicamente sí necesitamos estar formados, porque es una metodología, es una forma ya estructurada de llevar a cabo un diálogo. Y bueno, como decía el hermano Josué, y ellas lo dicen en su plática, a veces creo que en sí necesitamos estar formados, aunque dicen no necesariamente debe estar preparado siempre, Pues, pero sí necesitamos tener las herramientas básicas, lo que ellas decían de este triángulo sí, invertido, de llevar a tu estudiante a reconocer las incongruencias
de su percepción de la verdad, de su argumento, después a un punto de metanoia donde te das cuenta de que, wow, no es lo que yo creía que era, y luego al descubrimiento, pues de bueno, la metanoia, la verdad, y después otra vez regresar a considerar el argumento, ¿no? Entonces, para nosotros poder hacerlo prácticamente y de manera natural, vamos a tener que practicar mucho. Digo, quien haya podido estar en estos diálogos con estas personas, pues definitivamente ellos son expertos, es lo que hacen y es muy agradable poder entrar en un diálogo así porque la opinión de que participa pues es válida siempre, ¿no? No limitas, no pones supuestos, no calificas, exacto, no calificas, no estás, simplemente estás mostrando tu opinión, tu percepción de argumentando como lo que tú has considerado en tu contexto, ¿no? En la forma en la que tú percibes la verdad. Entonces, ellos lo llevaban de manera muy fluida, muy sutil, pero bueno, eso es práctica, son maestros en eso. Y al final de cuentas sí te quedas con un buen sabor de boca. Tal vez, como dice el hermano José, no sabes al final, bueno, sí fue o no, pero digo, tú descubres que hay más que considerar, hay más que pensar, hay más que descubrir, hay más allá de tu propia percepción. Y eso es una ganancia para abrir ese apetito del conocimiento de los estudiantes y obviamente llegar a conclusiones reales de la verdad sobre ciertos argumentos, ciertos conceptos como maestro que tú conoces, pues va a ser muy maravilloso, ¿no? Hacer esa chispa en tu estudiante, en tu hijo, llegó, lo logró, él lo hizo mediante estos escalones que le estoy poniendo, estas preguntas, él lo logró hacer. Pero creo que es este entrenamiento de la mente de descubrir, de seguir descubriendo, de seguir estando hambriento por más conocimiento. Entonces, ojalá pudiéramos tomar un siguiente módulo, este método, Ahí está, porque sí está, porque definitivamente sí necesitamos estar más preparados, más familiarizados. Creo que va a ser natural, pero sí, familiarizados. Ahí, sí. Listo. Sí, hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Tú puedes ser la moderadora, hermana, no te crees. Jonathan o Gaby, adelante. Hola hermanos, buenas noches. Yo tengo por ahí un libro, se los voy a compartir, es un PDF que descargué del Instituto Circe, es una institución también de de algunos temas de educación clásica, algunos de ustedes la conocen. En el texto o algo de algunos de los puntos que mencionan y ahorita que comentaban acerca del método en sí, me acordaba de mi lectura de hace unos días. Está el Señor Jesús con sus discípulos caminando y entonces empieza a tener una conversación con ellos y les pregunta, ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Entonces empiezan a contestar unos dicen que es Elías, otros dicen que es un profeta, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor Jesús vuelve a contestarles con una pregunta. Dice, ¿y quién decís vosotros que es? Y entonces Pedro responde, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús premia con un reconocimiento, ¿no? Lanza una bendición sobre Simón Pedro porque por esto que él puede ver, pero obviamente aludiendo a que es algo que no es de él, que no le es revelado por carne ni sangre, sino por el Señor. Entonces, de manera general, podríamos decir que la enseñanza socrática o la enseñanza a través de este método es una instrucción que se conduce por medio de preguntas. Y hay cuatro convicciones principales que se tienen como fundamento pues, de este método, que es, número 1, que la verdad existe, número 2, que la verdad es cognoscible, número 3, que la verdad puede ser descubierta, y número 4, que la verdad es, en sentido último, una sola, en el sentido de que todas las cosas embonan juntas en una sinfonía, dice el texto, una sinfonía armoniosa del ser. Entonces creo que
en cierto sentido nosotros o en un sentido muy claro, nosotros como instructores de nuestros hijos, aunque hay muchas cosas que no podemos entender en su realidad última, decía R.C. Sproul que uno de los principios sobre los cuales se basa la apologética clásica es que es en la confiabilidad básica de la percepción sensorial, o sea que cuando yo veo mi mano, la percibo por medio de mis sentidos, puedo confiar de manera básica o general en que lo que estoy viendo es mi mano y no es un holograma o una ilusión, ¿no? Entonces creo que en ese sentido deberíamos tener en mente que nosotros como instructores, así como el Señor Jesús guía a sus discípulos, pero Él sabe la verdad y Él está en una posición de autoridad para enseñar, así como Sócrates, obviamente, a través de su formación, de su experiencia y demás, también estaba Él como maestro enseñando, nosotros como instructores de nuestros hijos, en aquello que nosotros conozcamos, en aquello que nosotros entendamos, porque no podemos enseñar algo que no entendemos, nosotros sí los vamos a guiar a ellos para que puedan descubrir esa verdad última que debe estar en armonía con todo el resto del corpus de la verdad que encuentra su culminación o su punto más álgido en la revelación del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hace rato en el devocional, precisamente estábamos hablando con los niños leímos una lección que dice, Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces, le preguntaba a los niños, ¿cómo saben que Dios... Constanza, le pregunté, ¿quién hizo todas las cosas? Y me dijo, alguien. Y le dije, ¿quién es ese alguien? Y me dijo, pues alguien, ¿no? Entonces le preguntaba a los demás niños y los demás niños me decían, bueno, pues es que, ¿cómo podemos saber que, obviamente pues me contestaron que Dios, ¿no? ¿Cómo podemos saber que Dios hizo las cosas? Y me decían me dijo Elian, bueno, pues es que la Biblia lo dice, ¿no? Por fe. Le dije, sí, pero si no tienes la Biblia, ¿hay alguna manera en que puedas saber? Y entonces empezaron a meditar todos y a recordar, sí, pues es que el cielo, el mar, y les decía yo, todo aquello que necesita, que necesariamente, bueno, que nosotros, que ningún ser humano puede hacer, tiene que necesariamente tener un hacedor. Y si nosotros los seres humanos no lo podemos hacer, pues es una evidencia clara, una prueba fehaciente de que existe Dios, ¿no? Existe alguien que tiene que ser más grande que el mundo, más grande que toda la creación, más poderoso que todas las cosas, más inteligente como para poder hacer una flor, pero al mismo tiempo poder hacer los mares, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, en el papel de instructores, nosotros tomaríamos el papel más bien de Sócrates, aunque como lo vemos aquí en el método, ayudando a los estudiantes, aquellos pensando y por medio de las preguntas del por qué, puedan llegar a la causa raíz de las cosas y que puedan llegar a conocer esa verdad que debe estar necesariamente en armonía con el resto de la verdad, ¿no? O sea, si existe un creador, entonces no podemos concluir que la evolución es correcta, ¿no? Por dar un ejemplo que es cierto. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Pues muchas gracias por sus participaciones. Me quedó más claro también a mí de lo que no había entendido. Si alguien más quiere participar y si no, yo creo que ya por la hora estaríamos terminando. Hermana, nada más me acordaba que en la discusión de los grandes libros que nos tocó participar, estuvo el hermano Fer y yo, hablamos sobre las definiciones de Euclides. Entonces, sí se puede discutir en matemáticas también y diferir de conceptos que consideremos, bueno, esos son y son. Si puedes llegar a esa verdad mediante una discusión socrática. Nada más, hermano. Qué padre. Sí, deberíamos hacerlo. Y sí, menciona el hermano Paco que nos compartas el PDF, hermano. Pues muchas gracias, hermanos. Ya dejo el micrófono al hermano Fer. Gracias por sus participaciones, hermanos, y por sus ayudas.
Gracias, hermana. Gracias, gracias. Pues podemos parar ya la grabación, hermano. No sé quién está grabando, tú, Carlos.